Muy buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Robert Arana Narváez. Soy médico residente de la especialidad de neumología. Actualmente estoy laborando en el Hospital Nacional Alberto Sabón Arzarugure. El día de hoy voy a presentar un tema de suma importancia que corresponde al consenso de RS-ATS del año 2022 sobre la interpretación de las pruebas funcionales. Mostrando acá es el artículo del cual me he basado en la presentación para el día de hoy. Bien, como temario vamos a tener una breve introducción acerca de cuáles son las pruebas funcionales más utilizadas en el ámbito de la neumología. Vamos a hablar un poco acerca de los valores medidos con una población sana y los límites de la normalidad. Vamos a hablar sobre actualmente cuál es la definición correcta de las pruebas a respuesta a broncodilatadores. Vamos a hablar sobre la gravedad del deterioro de la función pulmonar, la clasificación de las deficiencias fisiológicas mediante pruebas de función pulmonar y cuáles son las conclusiones de esta revisión. Muy bien, como una breve introducción, tenemos que las pruebas de función respiratorias van a ser pruebas que se utilizan muy frecuentemente en el ámbito de la neumología, de las cuales dentro de las más frecuentes tenemos la espirometría, la pletismografía y la DLSO. Dentro de las cuales la espirometría es la prueba más utilizada y es el gold estándar para definir obstrucción del flujo de aire. Esta prueba, mediante un trabajo del paciente con esfuerzo, mide flujos pulmonares. Estos flujos pulmonares medidos van a poder definirme después de hacer una prueba de respuesta broncodilatador si es que existe o no obstrucción del flujo de aire en este tipo de pacientes. Además, puede también medirme o evaluarme situaciones de probable atrapamiento de aire o también restricción del flujo de aire. Para nosotros confirmar una restricción del flujo de aire, vamos a utilizar la prueba de pletismografía. La pletismografía es la prueba y es el gold estándar para medir volúmenes pulmonares, básicamente basándose en la medición de la capacidad pulmonar total, en la cual se va a colocar al paciente dentro de una cabina cerrada y se le va a someter a diferentes tipos de ejercicios respiratorios o maniobras respiratorias para poder evaluar ese tipo de pruebas, en las cuales básicamente van a constar de tres tipos de maniobras distintas, en donde va a medirme principalmente el volumen residual, el TLC, que es la capacidad pulmonar total, me va a medir lo que son las resistencias de las vías aéreas, entre otras pruebas que me van a definir si es que existe o no un patrón obstructivo o no un patrón obstructivo. La DLCO es otro tipo de pruebas en las cuales me van a definir cómo está el intercambio de gases dentro de la membrana alveolo-capilar. Sirve básicamente para poder definir si es que ese DLCO está disminuido, una alteración a nivel de la membrana, que me podría interpretar como una alteración de esta y podría verse alterada en las enfermedades de tipo intersticiales básicamente. Muy bien, para nosotros poder entender cómo es esto, pues tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de ecuaciones para nosotros poder definir si es que existe límites o valores de la normalidad. Estas ecuaciones han sido creadas en diferentes tipos de estudios y en diferentes tipos de poblaciones. Dentro de la más usada y la que más se asemeja a nuestra realidad es la ecuación de la GLI o el Global Lung Function Initiative, en las cuales han sido evaluadas de pacientes de 3 a 95 años y se ha tratado de sacar valores en individuos sanos que van a describirse de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y de acuerdo a la talla, de acuerdo a la raza también, en las cuales vamos a tratar de definir cuáles son los puntos de corte para este tipo de grupo de pacientes. Y se van a poder comparar con los valores de un paciente que está enfermo y se va a poder definir si está alterado o no. Para esto se han creado los límites de la normalidad. Tenemos dos límites de la normalidad, uno que se encuentra en el percentil 5 y otro que se encuentra en el percentil 95. También vamos a hablar acerca de Z-scores, que va a ser del menos 1,645 a más 1,645. Estos se van a definir dentro de una población sana y se puede utilizar para identificar individuos con resultados inusualmente bajos o altos dependiendo del caso. Antiguamente, en la revisión del 2005, no se recomendaban
ese tipo de evaluaciones para poder definir como tal si existe una alteración tanto FEP1 o FBC en la espirometría, por ejemplo. Anteriormente se utilizaban dos puntos de corte, que era para FEP1 el 80% y para la relación FEP1 sobre FBC el 70%. Actualmente podemos darnos cuenta que este tipo de puntos de corte pues no tenían ninguna relevancia con respecto a la edad, con respecto al sexo, con respecto a la talla y con respecto a la raza del paciente, sino eran simples puntos de corte en lo cual si es que se encontraba por debajo de esta, hablamos de que estaba alterado. Hoy por hoy, dentro de las ecuaciones que existen de la normalidad, donde podemos evaluar los predichos, sabemos que no es lo mismo que yo evalúe a un paciente peruano a que evalúe a un paciente asiático, por ejemplo. Ellos no van a tener valores similares a los de nosotros. Por lo tanto, se han creado ese tipo de ecuaciones para poder tratar de estandarizar los resultados. Dentro de ellos tenemos el límite inferior de la normalidad, que se define como el percentil 5, y el límite superior de la normalidad, que se ha definido como el percentil 95. Muy bien, como había mencionado, existen diferentes tipos de ecuaciones. Anteriormente, la más usada era la NANES3. Actualmente, dentro de esta última revisión, podemos observar que la GLI, que es el estudio que se hizo en el año 2012, que es multinacional, es la actual recomendación que se utiliza para poder evaluar a los pacientes, sobre todo de nuestro entorno. Vamos a tratar de enfocar un poquito más acerca de explicar sobre los límites inferior y límites superior de la normalidad. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico en la cual podemos observar en la línea vertical la relación FEP1 sobre FBC y en la línea horizontal la edad. Como podemos observar, por ejemplo, según el criterio GOL, y si recordamos, hablamos que el criterio GOL evalúa este FEP1 sobre FBC. Y es que esto está por debajo del punto de corte según GOL de 0.7, esto se define como una obstrucción fija. Pero podemos observar lo siguiente. Nosotros conforme mayor edad tengamos, por ejemplo, un paciente de 60 años, podemos observar que este paciente de 60 años, si nosotros nos vamos por ejemplo, al límite inferior de la normalidad en varones, acá, observamos que un paciente de 60 años se encuentra ya por debajo del punto de corte normal, según criterio Gold, de menos de 70. Esto significa que para un paciente de la edad de 60 años, su relación FEP1-FBC va a ir cayendo conforme mayor edad tenga. Podemos observar que a partir de los 50 años en adelante esto suele pasar. Entonces, no va a ser lo mismo que yo hable de un paciente, por ejemplo, de 70 años que tenga un FEP1 sobre FBC, que tenga un punto de corte de 70. Esto pues va a ir variando según la edad. Según la edad vamos a ir deteriorándonos en nuestra relación y por lo tanto este criterio de 70% va a quedar en desuso porque no va a hablarme acerca de que no va a poder hablar acerca de poblaciones de edades mayores, tampoco de edades menores, porque mientras mayor edad pues va a haber mayor caída de esta relación. Lo otro es con las pruebas de respuesta a broncodilatadores. Anteriormente nosotros hablábamos de respuesta a broncodilatadores cuando había un cambio de más del 12% de tanto de FEP1 o de la FBC después de realizar una prueba con broncodilatador. Actualmente esto también ha cambiado. Podemos expresar como una respuesta a broncodilatador cuando aumenta tanto FEP1 como FBC más del 10% del valor predicho, lo cual me va a indicar una respuesta broncodilatador positiva. Pero ojo, no hay que confundir sobre reversibilidad. A veces solemos tener este tipo de confusiones. La reversibilidad como tal está definida como una FEP1 sobre FBC que llega a volverse dentro de los límites normales después de una prueba a broncodilatador. Esto por lo tanto me va a hablar sobre una obstrucción del flujo aéreo después de la administración de broncodilatadores. Pero no es lo mismo hablar sobre la respuesta a broncodilatadores, más del 10%. ¿Y cómo es que se va a interpretar este tipo de prueba? ¿O cómo es que se va a poder sacar? Bueno, nosotros antes de realizar la espirometría tenemos un paciente que sale sus valores después de la espirometría sin broncodilatador, que es la espirometría simple. Esto me va a dar un valor que va a ser el valor de pre-broncodilatador, por ejemplo 2.4. Si coloco, por ejemplo, que este 2.4 me salió de FEP1,
y luego lo voy a restar con el valor postbroncodilatador primero y lo voy a restar el prebroncodilatador. A esto lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir sobre el valor predicho según la ecuación de referencia, que es el GLI. Esto me va a dar un valor. Por ejemplo, en este ejemplo de un paciente de 50 años que pesó 170 centímetros, donde tuvo un volumen expiratorio forzado de 2 y postbroncodilatador hasta 2.4. Además, su predicho, según sus peso, talla, edad, raza, es de 3.32. Al nosotros realizar esta ecuación me sale 12.1, que significa que existe una respuesta broncodilatador positiva. Lo otro es acerca de la gravedad de deterioro de la función pulmonar. Esto pues se va a interpretar dentro de los sistemas de Z-score. Antiguamente, dentro de esta evaluación se definía como puntos de corte 70, 60, 50 y 35 de acuerdo a la disminución del FEP sub 1. Actualmente esto ya no se usa tampoco. Podemos darnos cuenta que conforme a la evaluación de las ecuaciones, esto ya se ha definido para poblaciones mayores. Por ejemplo, hablamos de un Z-score normal cuando se encuentra de más menos 1645. Si se encuentra entre menos 1,65 y 2.5 van a ser leves. Si se encuentra en Z-score entre menos 2.5 y menos 4 van a ser moderadas. Y Z-score menos de 4 van a ser graves. En estos han tenido en cuenta los parámetros que ya acabamos de explicar según las ecuaciones de referencia. Entonces, para poder evaluar la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo, vamos a utilizar el Z-score. Luego vamos a hablar de la clasificación de las deficiencias fisiológicas de la función pulmonar. Como primera prueba tenemos la espirometría. Nosotros sabemos que la espirometría vamos a evaluar inicialmente lo que es la relación FEP sub 1 sobre FBC. Y vamos a decirnos, este FEP sub 1 sobre FBC se encuentra más del percentil 5. Si se encuentra más del percentil 5, pasamos al lado izquierdo. Luego tenemos dos opciones. Evaluar el FBC. Luego preguntamos, ¿el FBC está más del percentil 5? Si es que sí, es una espirometría normal. Pero si es que no está más del percentil 5, hablamos de que es una posible restricción o un no specific pattern. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso que significa. Si fuera una posible restricción, lo siguiente es hacer exámenes de volúmenes pulmonares, que sería la pletismografía. Ahora, si hablamos de un FEP sub 1, FBC, que no se encontró por arriba del percentil 5, hablamos de que ya es un paciente con obstrucción. Luego nos vamos al FBC. Si este FBC está por encima del percentil 5, después de haber realizado la prueba por broncodilatador, si decimos sí, hablamos de una obstrucción al flujo aéreo. Y si decimos que no, hablamos de que posiblemente sea un desorden mixto. Si fuera un desorden mixto, igual este paciente tendría que hacerse una prueba de pletismografía. Muy bien, estas son las curvas de flujo-volumen en la cual nos vamos a orientar acerca de cuáles van a ser las respuestas de nuestra espirometría. Por ejemplo, acá podemos observar una curva flujo-volumen. Esta es la curva de expiración forzada y esta es la curva de inspiración de mi paciente. Nosotros, por ejemplo, conforme vamos a realizar ciertas maniobras, nos vamos a poder dar cuenta que esto va a variar según el patrón que tenga cada paciente. Por ejemplo, si hablamos de una obstrucción severa en el lado C, podemos observar que esta curva se va a prolongar, se alarga la curva, se alarga, se alarga, se alarga. Una curva alargada nos habla acerca de una obstrucción. Cuando tenemos curvas bastante cortas, como por ejemplo la curva de la parte G, vemos que la curva está más corta, más estrecha. Esta curva más estrecha me indica de una posible restricción, por lo tanto poder tener que realizarle una pletismografía posterior. Acá hablaba del patrón No Specific Pattern, que actualmente se define como el PRINCE-M. Este PRINCE es un hallazgo que anteriormente no se definía en la espirometría, en el cual actualmente ya va a tener una importancia relevante en los pacientes debido a que se está relacionando con una mayor mortalidad en pacientes que han tenido antecedentes de tabaco o en pacientes que tienen EPOC. Por ejemplo,
este PRIMS se va a definir como una relación F1 FBC dentro de los valores normales y una F1 o un FBC que van a encontrarse disminuido. Y básicamente indica mayor riesgo de mortalidad. Así que hay que tenerlo en cuenta y también poder colocarlo dentro de nuestra interpretación de espirometría. Lo siguiente es, si nos encontramos dentro de que existe un patrón sugestivo de restricción, lo siguiente es confirmarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la pletismografía. La pletismografía básicamente vamos a evaluar puntualmente el TLC, que es la capacidad pulmonar total. Igualmente, me pregunto, ¿el TLC está por debajo del percentil 5? Si es que está por debajo del percentil 5, si es que es sí, hablamos de que es un paciente con restricción. Lo siguiente que tengo que evaluar es la relación capacidad residual funcional sobre TLC o volumen residual sobre TLC. Si esto se encuentra por encima del percentil 95. Si es que se encuentra por encima del percentil 95, voy a la relación FEP1 sobre FBC, en el cual voy a evaluar si es que este se encuentra por debajo del percentil 5. Si es que es debajo del percentil 5, vamos a hablar de un desorden mixto. Si es que no se encuentra por debajo del percentil 5, hablamos de una restricción compleja. Ahora, si es que esta relación FRC sobre TLC o RB sobre TLC no se encontró por debajo del percentil 90, por encima del percentil 95, hablamos que es una restricción simple. Ahora, pasemos de nuevo al TLC, pero para el lado izquierdo. En el TLC, me pregunto, ¿se encuentra por debajo del percentil 5? No se encuentra por debajo del percentil 5. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es evaluar ahora si es que se encuentra por encima del percentil 95. Este TLC si es que se encontró por encima del percentil 95, si es que la respuesta es sí, puedo hablar de que es una posible hiperinflación. Luego de que si es una posible hiperinflación, lo que tengo que definir es la relación FRC sobre TLC o RB sobre TLC mayor del percentil 95. Si es que está mayor del percentil 95, hablo de hiperinflación. Y si es que no, hablo de pulmones largos. Luego, hablo TLC por encima del percentil 95, no está por encima del percentil 95. Nuevamente evalúo mi relación RB sobre TLC más del percentil 95. Si es que sí, hablo de hiperinflación definida. Y si es que no, hablo de que son volúmenes pulmonares normales. Y bien, básicamente esta es una tabla de resumen en donde vamos a definir cuáles son los diagnósticos que me va a dar una pletismografía. Pero principalmente lo que yo tengo que hablar acerca de una restricción, en la cual TLC va a estar bajo, capacidad residual funcional baja, volumen residual bajo, la relación FRC sobre TLC normal y RB sobre TLC normal. Esto me va a definir como un paciente con restricción. La última prueba funcional es el DLCO. La DLCO me sirve para ver el intercambio de gases y me va a dar diferentes diagnósticos también. Principalmente me voy a preguntar lo siguiente. ¿El DLCO o está por encima del percentil 95 o está por debajo del percentil 5? Si está por encima del percentil 95, hablo de que existe un mayor intercambio de gases. Si es que existe un mayor intercambio de gases, mi probable patologías va a ser una hemorragia alveolar, una eritrocitosis, un asma severa, una obesidad, en donde hay un mayor incremento de que es el volumen de sangre, por lo tanto va a haber un mayor intercambio de gases en este tipo de pacientes. Si yo me voy al otro lado, por su contraparte, donde digo, si mi DLCO está disminuida, voy a tener que evaluar dos constantes, que es el volumen alveolar y mi constante KCO. Ahora, el volumen alveolar o puede estar normal o puede estar disminuido. Si está normal, pues hablo de que existe una anomalía a nivel de la vasculatura pulmonar. Por ejemplo, vasculitis, embolismo, hipertensión pulmonar, enfisema o anemia. Si es que hablo que mi volumen alveolar está disminuido, nos encontramos por esta parte, paso a evaluar mi KCO. Mi KCO o está alto o está disminuido. Si mi KCO está elevado, hablo de que existe una alteración en los volúmenes pulmonares que están localizadas, por ejemplo, en pacientes con neumonectomía, o si existe una expansión pulmonar incompleta, como por ejemplo en una disfunción neuromuscular. Y si mi KCO está normal o disminuido, hablo de que hay una alteración en lo que es la estructura capilar alveolar, con disminución del volumen pulmonar, por ejemplo, pacientes con enfisema. Y muy bien, para terminar, las pruebas de función pulmonar deben tener en cuenta un nivel de incertidumbre relacionado tanto con
qué tan representativo fue el resultado obtenido de la función pulmonar del individuo en el momento de la prueba, cómo la probabilidad de enfermedad previa a la respuesta a la prueba puede influir en cuál es el umbral apropiado para este individuo y qué tan válida es la población de referencia contra el cual se juzga la prueba para el individuo. En un futuro, debería ser razonable establecer ciertos umbrales de decisiones clínicas para una prueba de función de riesgo clínico y resultados clínicos observados. Debería haber mayores estudios para poder definir tanto alteraciones de la función pulmonar por pruebas y que comparen con clínica del paciente. Actualmente nosotros utilizamos las pruebas para definir patrones, pero ya queda como clínicos tratar de darle una interpretación de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a la clínica que tenga el paciente y poder definir bien su tratamiento. Muy bien, eso es todo.